Salmo 13. Para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Oremos. Santo Dios, queremos acercarnos a tu presencia para implorar, Señor, esta hora la bendición de la exposición de tu palabra. Nosotros necesitamos, Señor, de este maná, de este pan espiritual, de esta leche espiritual, para poder ser alimentados y edificados. Oramos que tu Espíritu Santo pueda darnos la comprensión, que cada uno de nosotros pueda recibir la porción que necesita para su hombre espiritual, ese hombre interior regenerado. Y gracias, Señor, porque aún tenemos, Señor, una Biblia abierta en la cual podemos leerlo, podemos exponerlo, y también, Señor, somos llamados no solamente a recibir, a ser oidores, sino hacedores de ella. Nos permite, Señor, que tu iglesia sea edificada. Le des gracias, Señor, a tu siervo para que pueda exponerla, y que, Señor, al final tú seas exaltado grandemente en nuestras vidas y glorificado en lo alto. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando con la serie de los salmos, esta vez nos aproximamos al salmo leído, el Salmo 13. Y como título quiero tomar lo que el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? El salmista en estos 6 versículos 4 veces hace esta aclamación. Y cuando, hermanos, tú te percatas que hay una repetición como estas preguntas o frases, y lo marcas y te preguntas por qué está ahí. Creo que David aquí siente por un momento una parte de su vida, en la historia de su vida se hace esta pregunta. Pareciera que David aquí hay una prueba larga, o David siente que Dios ya no está a su favor, que Dios no es, como estuviera tan distante, y se hace la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? A veces las situaciones, hermanos, en la vida de David fueron pruebas de mucho tiempo, pero ese tiempo estaba controlado por Dios, y a veces ese tiempo pareciera que va a durar mucho, o va a durar uno de lo que menos imagina. Ahora, la vida de David tiene mucha relación con nuestras vidas, y tal vez muchos de nosotros podemos estar en tal situación y decir: ¿hasta cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda salir de esta prueba, de esta dificultad? Los mejores hombres de Dios fueron puestos en sometimiento, no solamente un día, una semana, sino a veces, muchas veces, un periodo de tiempo. Dios no trabaja en días o semanas o meses, sino Dios trabaja en años. Casi siempre ha sido así, pero con el propósito, ¿no?, de que el hombre pueda poner su confianza en Dios, que cada creyente después pueda ir, ¿no?, en una comunicación, en una relación personal, porque este salmo empieza con esta interrogante: ¿hasta cuándo, oh Señor? Pero al final termina con canto. En versículo 6, David dice: cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Entonces este salmo trata, ¿no?, de aquellas personas que puede estar una situación difícil, una prueba, una depresión, pero también habrá enemigos, porque versículo 2, versículo 3 empieza ya
Versículo 2, más que todo la parte B, nos dice: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Veremos dentro de un momento el contexto o la situación en que se pudo haber dado esta situación en la vida de David. Porque va a haber enemigos, adversarios que van a estar en contra de nosotros, así como estuvieron en contra del rey David. Eso puede pasar o puede poner una situación no favorable a cada creyente. Por eso este salmo se vuelve tan importante para nosotros, porque cada cristiano puede estar caminando bien en la fe y de repente, de la noche a la mañana, estar en una situación como el rey David. Eso puede ser muchos días, muchos meses, hasta muchos años. Pareciera que Dios estuviera tan lejos y nos preguntamos como David: ¿hasta cuándo, oh Señor? Así que por aquí podemos considerar este salmo tan importante para nosotros. Pero cada uno se puede hacer esta pregunta, esta interrogante: ¿qué es lo que podemos hacer? Usted puede orar, pero Dios no puede responder esa oración. Puedes leer tu Biblia, pero no ver que Dios te habla. Buscas a Dios, pero pareciera que como si Dios estuviera escondido. En el contexto del Salmo 13, tú tienes al rey Saúl en el palacio viviendo a lo grande, pero tienes a David en una cueva escondida. Y muchos parecieran, ¿no?, cuando está en una situación similar, estuviera en una cueva donde no puede salir. Pareciera que ese problema es tan grande y necesita solamente refugiarse, esperar un día salir de ahí. Pareciera que las tinieblas no pasan, pareciera que la noche es larga. Y cuando sucede, hermanos, esto en la vida del cristiano, usted puede preguntarse: hay un hombre que estuvo ahí, y usted estaría en la fila de David. Y David, según las Escrituras, según lo que Dios dice de él, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y David pasó por esa experiencia, porque este Salmo 13 lo describe desde lo profundo del corazón de David. Por eso David repite aquí estos gritos 4 veces: ¿hasta cuándo, oh Señor? Versículo 1, 2 veces lo pone, versículo 2, 2 veces: ¿hasta cuándo, oh Señor? Estas repetidas oraciones de David están para que podamos meditar en estas profundas verdades. Así que el Salmo 13 nos dice qué hacer cuando Dios parece estar tan lejos o tan distantes. Puede ser como dije, una depresión, o puede estar rodeado de enemigos, de problemas, pero al final puedes terminar cantando, como dice el versículo 6, cantaré al Señor. Puede haber un canto en tu corazón, confiando en Dios, yendo en adoración. Es lo que vemos al final, en resumen, en este salmo. No importa en lo profundo que el hombre puede estar, pero hay que saber de ahí, hermanos, saber cantar ahí. Y este salmo se divide, hermanos, en 3 estrofas. Vamos a ir viéndolo de 2 en 2. Versículos 1 y 2, vamos a ver el problema que tenía David. Versículos 3 y 4, la petición de David. Y versículos 5 y 6, la alabanza de David. Ahora estas estrofas tienen vida en sí mismo cuando tú lo lees, pero es el grito de David en su angustia. Pero empieza a ofrecer una petición suave, versículos 3 y 4, y al final termina descansando, ¿no?, en el que el Señor le va a responder. Porque David va a empezar a meditar en la salvación que Dios le ha dado. Versículo 5, mi corazón se regocijará en tu salvación. Así que cuando Dios parece, hermanos, estar distante, debemos llamarle y confiar en su amor inefable. Su amor es inalterable, su amor no va a cambiar. No es que Dios abandona, hermanos, no lo va a hacer. Una persona ya fue abandonado en nuestro lugar y fue su hijo amado, pero eso no significa que Dios está ausente, hermanos.
Es lo que el Salmo 13 nos describe. Así que vamos a examinar estas tres partes de este Salmo y quiero que veamos versículos 1 y 2. El problema: Dios parece distante. ¿No? Versículo 1 y 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Como un momento dije, pareciera que Dios había olvidado a David. Como que si Dios se ha escondido de David, y como que si esto va a durar para siempre. Me olvidarás para siempre, dice el Salmo. Es una situación de prueba para David. No sabemos cuánto tiempo, pero la respuesta es que Dios no había abandonado a David. Lo difícil era esperar. ¿En cuánto tiempo se puede traducir ese esperar? Y David hace ese grito desde lo profundo de su ser: ¿me olvidarás para siempre? A veces a nosotros no nos gusta esperar. La gente odia esperar. Esperar especialmente cuando la situación es difícil. Así que este salmo fue escrito cuando David era perseguido por Saúl. David tenía mucho tiempo ya, ¿no?, que había sido ungido por el por el profeta Samuel, pero Saúl está en el trono. Saúl persigue a David y es como Saúl tuviera casi en las manos a David. La historia nos dice que David se paraba escondiendo, aunque Dios estaba con David. Creemos por las escrituras que David no estaba en pecado. No vemos. David, cuando es ungido, es un adolescente, por de 20 años, pero entra al trono, al gobierno, pasando casi a los 30 años. 10 años casi fue la persecución de Saúl a David. Y David escondiéndose en el desierto, en las cuevas, y tiene que conseguir la provisión para alimentar para su familia, para sus hombres que está con él. Tiene que estar atento, vigilando día y noche. Pasan horas, pasan meses, y parece que Dios no está actuando ahí. Por eso es que dice versículo 1, ¿hasta cuándo? Un clamor, un gemir, como que Dios se mueve lentamente, como que si Dios no estuviera presente. El hombre quiere que Dios responda inmediatamente. Mira el tiempo, mira los meses, pero Dios dice espera. Dios dice ten paciencia. Pero el problema es que el hombre tiene prisa, pero Dios no tiene prisa. Ahora, ¿alguna vez has visto esa diferencia? No se te has puesto a pensar. La Biblia dice en 1 Pedro, para el Señor un día o mil años es como un día para Dios. Que nosotros pensamos, no contamos los meses, pero hay una diferencia. Dios no está en el tiempo del hombre. Cuando hablamos del cronos, no hablamos de que el tiempo del hombre, pero Dios no está en ese tiempo. Dios sale de eso. Y la Biblia muestra, ¿no?, el kairos o el tiempo de Dios para todas las cosas. Pero nosotros pensamos en horas, días, minutos o años. Quiero ilustrarte esto con la historia de José. La historia de José muestra un poco lo que quiero decir. ¿Cómo llegó José a Egipto? Primeramente fue vendido por sus hermanos. Dios tenía un propósito para José, pero no era en el tiempo de José. Y José llega a Egipto, vendido por sus hermanos como un esclavo, muy adolescente, en una tierra extraña, extranjera. Pasan los años, es acusado por la esposa de Potifar, y una vez más es arrojado a la cárcel y pasa mucho tiempo. ¿Y ustedes no creen que David estaba orando fervientemente, decir, Señor, sácame de aquí? Como que Dios no lo oía.
Tenemos la narración cuando hay una oportunidad para que José interprete los sueños de unos compañeros que llegan a la celda también. Y José simplemente interpreta, ¿no?, los sueños de estos dos hombres. Y uno de ellos le dice, no, cuando salgas, cuando se haya cumplido, acuérdate de mí. Y en el transcurrir se cumple la interpretación de los sueños, pero uno de ellos dice, no se acordó, y David tenía la esperanza de que, José tenía la esperanza de que él pueda ser liberado. Y puede decir como David, ¿hasta cuándo, oh Señor, voy a estar aquí? Sabemos que uno fue restaurado, el otro fue muerto. Esa historia está en Génesis 41, versículo 1. Pasaron 2 años. Piense en eso. Piense en los 2 años. Y José está en la cárcel. ¿Pero acaso Dios no pudo hacer algo por José? José está por su pecado. No, José se había guardado en integridad. Es increíble esta historia. ¿Acaso Dios no pudo poner un sueño, ¿no?, en Faraón para que a través de la interpretación de José pueda salir? ¿Por qué tan largo la espera? Así José pasó algunos años en la cárcel. Y eso es lo que Dios tenía para él. Aún no era el tiempo. Tenemos la historia del apóstol Pablo, otro hombre en las Escrituras. Pablo quería ir a Roma, luego a España para llevar el Evangelio. Tienes esta narración en los Hechos, en el libro de los Romanos. Pero ¿cómo es que Dios tiene que llevar el Evangelio? ¿Cómo es que tiene que llegar a Roma? No solamente fue una embarcación, sino que tuvo que ser acusado falsamente, estar ante reyes, aunque Dios ha dicho que él iba a estar ante reyes. Pero el apóstol Pablo incluso estuvo en una prisión 2 años, ¿sí? Y así Pablo es que llega a Roma, aunque es encarcelado tras ser acusado. Tenemos la historia en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 26 y 27. Pero una vez de haber estado arrestado, una vez de ser acusado falsamente, Félix deja encarcelado al apóstol Pablo. ¿Y ustedes creen que Pablo no se preguntará, ¿qué hago aquí? Mucha gente se está muriendo. Dios diría, Pablo, eso no es tu asunto. Pero Pablo quería ir, él había sido llamado como el apóstol a los gentiles. Pero Pablo está en la cárcel. ¿Por qué no Dios hizo algo? ¿Por qué no movió un gobernador? Así como en los tiempos de Moisés. Moisés tuvo que estar años huyendo hasta que tuvo que morir. El faraón, el que buscaba la vida, ya muerto, puede regresar a Egipto. Dios trabaja así, hermanos, y David está en una circunstancia similar. Por eso, ¿hasta cuándo, oh Señor? Es lo que estaba pasando a David. Es lo que David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel cuando era joven. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 20. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 20. Dice las Escrituras: ahora pues, no caiga mi sangre a tierra, lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la caza de una perdiz en los montes. David aquí es perseguido como una perdiz en los montes. Es salido a buscar como una pulga. Saúl perseguía así. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso es que Dios se olvidó de David? Y esto afecta muchas veces las emociones, y David creo que sí se sentía afectado. El hombre no es un robot. No es un robot. Por eso David aquí hace esta exclamación. Quiero que veamos versículos 2, la primera parte.
¿Hasta cuándo he de tomar consejo mi alma? Aquí el mismo David está experimentando lo que está pasando en su hombre interior. Y la idea aquí en el versículo es la de pensar, ¿no? de cómo salir de esta situación, de este movimiento, esta agitación dentro de David. Pareciera que solamente hay fracaso, hay tristeza. Yo creo que David hacía muchos planes y tal vez debía probar esos planes, pero solamente no tenía la respuesta. Algo que David estaba experimentando era, yo creo, también aquí la desesperación de no poder hacer nada, como que su vida no es cambiante y no hay salida. La parte C dice del texto, teniendo pesar en mi corazón todo el día, pero la última parte, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Ya David tenía enemigos. Y aquí vemos, el enemigo David parecía estar ganando, hermanos. El enemigo David parecía estar ganando. Saúl seguía siendo el rey, disfrutaba de todas las comodidades del palacio. Tienes a David durmiendo en las cuevas. Ahora, no solamente eso, sino que Saúl está buscando la vida de David. Lo quiere destruir, lo quiere desaparecer. ¿Acaso Dios no sabía lo que estaba pasando con Saúl? Dios está atento, Él puso a Saúl, aunque después no le gustó, le dolió a Dios, dice, porque el pueblo pidió, danos un rey. Le pesó a Dios. ¿Acaso Dios no podía remover o hacer algo? Tarde o temprano, muchos de nosotros estaremos en la situación de David. Y tal vez sea un largo tiempo. Esa es la enseñanza, hermanos, la aplicación para nosotros. Puede ser una prueba prolongada. Depresiones, no vamos a ir a un psiquiatra, no vamos a ir a un psicólogo, no vamos a tomar pastillas antidepresivos. Hay mejor que eso. Y es ir a buscar, hermanos, al Señor. Y dentro de un momento vamos a llegar, porque David va a terminar cantando de la misericordia, de la bondad de Dios. Incluso dice, mi corazón se regocija. ¿Cómo es que David llega a experimentar algo fresco en su vida? Pero hermanos, este salmo te responde. Si un día estás, no digo en los zapatos de David, tal vez nunca lleguemos a ser un gobernante o un rey como David, pero creo que cada cristiano puede estar en una circunstancia similar, donde todo es fracaso, nada sale bien, no funciona nada, y te preguntas ahí, ¿el Señor acaso no está conmigo? Algo que Moisés decía era, ¿no? Señor, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover. Y muchas veces lo que el hombre emprende, ¿no? Pensamos que Dios está haciendo eso, nos está aprobando, pero cuando las cosas empiezan a salir mal y no ves la mano de Dios, te puede ser la misma pregunta. ¿Acaso, Señor, todo lo que he hecho, tú no estás en esto? Son situaciones que se dan, hermanos, y hay lecciones aquí para aprender. Lo primero que quiero decir es, hermanos, que Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Es lo que se ve y vamos a ver. Quiero que podamos leer primeramente Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículos 14 y 15. La palabra del Señor, hermano, es suficiente. Escuchar la voz de Dios es suficiente. Dice Isaías 49, versículos 14 y 15. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Lo primero aquí, hermanos, es que Dios no se había olvidado de David.
Y acuérdate cuando te sientes frustrado o cuando estés en las pruebas largas. Dios no te ha olvidado porque Dios, como dije un momento atrás, su amor es inalterable. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, como dice también Hebreos capítulo 13, versículo 5, que Dios no cambia, hermanos. Él ha prometido nunca abandonarte. Libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré ni te desampararé. Pero aparentemente, hermano, escuche lo que voy a decir, pareciera que Dios olvidara a sus siervos que tenemos en las Escrituras. Hemos visto la vida de José. Hemos visto y citado a Pablo. Tenemos aquí a David. Fueron hombres encarcelados en circunstancias no favorables durante años, donde parece que Dios se ha olvidado de ellos. Pero te preguntas, y nos preguntamos aquí, ¿sabes lo que estaba sucediendo en ese tiempo? La respuesta, hermanos, es que Dios está trabajando, Dios está construyendo, Dios está haciendo que estos hombres puedan madurar y puedan aprender a confiar en Él. Moisés no es el mismo Moisés que cuando huyó, que cuando regresa 40 años después. José está desde muchacho en Egipto, y cuando llegan sus hermanos no es el mismo José. David, antes de estar en el trono a los 20 años, pasan 10 años, es otro David. Pablo, en el Nuevo Testamento, ¿qué estaba haciendo Dios? Formando el carácter de estos hombres. Así como, hermanos, se necesita muchos años, ¿no?, para ser trabajado, Dios hace lo mismo con nosotros. Y creo que es bueno entender o aprender de este salmo, hermanos. Porque cuando tienes un hombre formado por Dios, puedes ver un hombre, ¿no? Como dice, ha tomado un molde. Puede ver la luz, puede ver el horizonte o el norte. Primero, entonces, el Señor no te ha olvidado. Segundo, hermanos, algo que también considero es que no hay tal cosa como una piedad instantánea. La santidad no es de la noche a la mañana, no es algo automático, no es algo mecánico. Estoy diciendo, la piedad aquí no es algo instantáneo. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque la sociedad en que vivimos hoy día, todo, hermanos, lo consigue instantáneamente. Todo, hermanos. Todo se puede conseguir, pero la piedad no se puede conseguir inmediato, o algo instantáneo. ¿Recuerdas? David fue ungido como rey en su adolescencia. Yo creo que cuando fue puesto ahí, cuando fue Samuel a buscar su fe, era fuerte. Incluso llega a vencer a Goliat. ¿Pero acaso Dios le puso en el trono inmediatamente? No lo puso, hermanos. 21 años, 22, 23, 25, 28, 29. No. Tuvo que esperar, no fue instantáneo. Pero en esos años, como estaba viendo, Saúl estaba persiguiendo a David. Pero David estaba aprendiendo a esperar en Dios. Eso es la lección. Dios estaba trabajando en el rey que él había puesto, había elegido. Dios obra así, ¿no? A veces las situaciones adversas, Él lo controla. Muchas veces no podemos comprender. Así que, hermanos, cuando pienses que Dios está ausente o lejos, solo nos queda aferrarnos a Él, dejar que Dios trabaje. No te ha olvidado, Él está haciendo su obra en Él. Como muchos dicen, ¿no?, debemos aprender a esperar en Él. Ahora quiero que veamos la petición. Primero hemos visto el problema.
Ahora, la petición o la oración de este creyente del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, el llamamiento al Señor. David ora como un creyente ahora. Versículos 3 y 4. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Los estudiosos, hermanos, del idioma nos dicen que esta es una petición imperativa, como si fuera una orden. Considera y respóndeme. ¿Quién puede orar así? No cualquiera lo puede hacer. Claro, sobre la base de la aflicción, de la prueba, porque Dios sabe cuánto tiempo ha estado David y David sí sabe cuánto tiempo está pasando. Sobre esa base, considera mi oración y respóndeme. Todos los hombres que han pasado por tribulaciones o están siendo perseguidos han ido a Dios. Aún así, la respuesta está en Dios. Aquí el verbo es considerar. Como que David quiere estar exigiendo que Dios, hermanos, le mire y le conteste en esa situación específica. Pero nos preguntamos, y quiero hacer esta pregunta abierta, ¿sabes por qué muchos cristianos no crecen hasta la madurez y por qué no todos son usados por Dios de una manera poderosa, fuerte? Como un momento hemos dado la respuesta, hermanos. Dios está trabajando en ese hombre. Y a veces, ¿no? Cuando Dios no ha formado un carácter, es difícil. Porque puedes tomar como Moisés la espada y piensas que estás haciendo la voluntad de Dios. No es así para con Dios, ¿no? 40 años para Moisés. Igual con Abraham y otros hombres. Aquí lo que vemos es a David, que el Señor pueda responderle. Ahora, a veces, como dije, el hombre desea que todo sea rápido. Quiere ayuda y busca una autoayuda, puede ser literatura, puede ser consejería, pero con eso no está confiando en Dios. David no hizo eso. David buscó a Dios, se volvió a Dios. En vez de quejarse con los hombres, él fue a Dios. Y aquí hay algunas lecciones, hermanos, para aprender y lo voy a enumerar. Primero, en versículo 3 ya hemos visto, nuestras oraciones son nuestras armas. Nuestras oraciones tienen que ver con la gloria de Dios, no solo con nuestra felicidad. Aquí David no solo ora a Dios para ser liberado, para poder escapar de su problema y ser feliz. No es una oración centrada en el mismo David, porque al final lo que acontezca con David va a tener mucho que afectar a su alrededor. Y cuando David es rey, cuando David va a decir, el Señor dio la victoria, no fue David. Tiene que ver con la gloria, no con la felicidad personal. Versículo 4 dice, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. El mundo veía lo que pasaba con el pueblo de Israel, y David aquí, hermanos, ora, pero esta oración tiene que ver con los propósitos de Dios. Tiene que ver con la gloria de Dios, con el poder de Dios. Y cuando hombres como David piden, hermanos, Dios se glorifica. Debemos buscar a Dios también, hermanos, especialmente cuando parece estar tan lejos. David era un hombre que buscaba la presencia en su vida. Él nunca perdió, yo creo, esto en él.
alguien que seguía con mucho fervor, su fe puede mostrar eso. Es que nosotros necesitamos aprender de estos hombres, porque son hombres como nosotros. Debemos tener también, hermanos, algo muy claro, mantener una conciencia real de que también va a haber enemigos en todo momento. Es algo muy presente, porque aquí dice mis adversarios, mi enemigo. Esto hay que tener presente, que va a haber. Y aquí es donde necesitamos mantenernos en guardia, hermanos, como cristianos. Si fallamos, ellos se regocijan y Satanás va a destruir, va a arrastrarnos. Entonces necesitamos mantener conscientemente esto. Dice un autor, cuando haces lo que Jesucristo te ha llamado a hacer, puedes contar con dos cosas y puedes apostar tu vida en ella. Pues serás espiritual porque tienes la presencia de Dios y experimentarás su oposición porque el diablo no se concentra en objetivos secundarios. Uno, la presencia del Señor, pero también no olvides, ¿no?, el ataque del enemigo. Ahora, hermanos, Dios no nos permite nada más dejarnos ahí, sino que también nos lleva a que nosotros podamos, como dice, crecer, ¿no?, o escalar confiando en Él. Es verdad, David temía por su vida, porque él mismo va a decir ahí, no sea que duerma el sueño de la muerte. ¿Qué pasaba con David? Yo creo que muchas veces David se vio que eran sus últimos días. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Es un hombre que ha entregado su vida por llevar el Evangelio, pero muchas veces se sentía estar muerto ya. Y David desfallecía así. Por eso dice, ilumina mis ojos, versículo 3, no sea que duerma el sueño de la muerte. Podemos pensar que es el fin, ¿no?, una prueba. Pero si aprendemos la lección aquí, hermanos, que David en ese punto llegó a tener confianza en Dios y llevó su petición a Dios. Por último, quiero que veamos versículos 5 y 6. Hemos visto primero el problema, hemos visto la petición, ahora quiero que veamos la alabanza. Confiar en el amor infalible de Dios. Versículos 5 y 6. La alabanza. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. ¿Cómo empieza este salmo? ¿Cómo se abre? David clamando a Dios. ¿Y cómo termina? En alabanza. Y lo primero, o la acción primaria que hemos visto de David fue orar a Dios. Ya versículos 3 y 4 hemos visto. Y esto es una gran lección. Pero no solamente se queda ahí, versículo 5. ¿Qué pasa en versículo 5? David confía en la misericordia del Señor. David confía en Dios, hermanos, porque Dios es un Dios de misericordia. Y David confía en Dios. David sabía que el único quien podía sacarle de ese problema era Dios. Versículo ahí 5, la parte B, mi corazón se regocijará en tu salvación. Primero David empieza a meditar en las misericordias de Dios y cómo Dios se deleita en ayudar a hombres como él que están abandonados, desesperados. Y esto lo lleva a confiar en Dios y dejó de confiar en sí mismo. El brazo fuerte de David fue Dios. Su socorro fue Dios, porque los salmos tienes, mi socorro viene del Señor, él exclama así. Y no solamente ora, no solamente confía en Dios, sino que se regocija. Mi corazón se regocijará. La tercera acción de David, se regocijaba en Dios. Específicamente dice ahí en tu salvación, no solamente la liberación de sus enemigos,
sino meditaba en la salvación de su alma. Es que a quién él le pertenecía. No es que él tenía una relación personal con Dios, porque alguien que ora es alguien que tiene una relación personal. Versículos 3 muestra eso. Él sabía a quién iba, pero aquí se regocija en su salvación y no se regocija en esa situación, sino en lo que Dios puede hacer. Y versículo 6 termina de esta manera: cantaré al Señor. Y aquí la cuarta acción de David es que David adoró a Dios. Uno de los grandes errores que cometen los creyentes cuando están pasando problemas, situaciones difíciles o están deprimidos es dejar de ir a la iglesia y dejar de adorar a Dios. Y tienes aquí a David: cantaré al Señor. Está adorando a Dios. Dice, porque me ha colmado de bienes. Pero la clave, hermanos, para salir de una depresión, de una prueba, es poder cantar desde el corazón. ¿Y en dónde, hermanos? En la compañía con los santos. Y esto es lo que David hace. Así termina este salmo. Y aunque David aún no es inmediatamente liberado, si la historia o el escritor o la inspiración nos dijera cuándo fue liberado, sabríamos. David no es liberado hasta aquí, pero confía en la misericordia, en la bondad de Dios, que puede estar tranquilo, su corazón está regocijándose. Era un hombre de fe, David. Está esperando la liberación futura de Dios. Y entendemos, David fue un rey. En los próximos años, después de estar como rey, él sabía que el Señor le había liberado muchas veces, no solamente de Saúl, sino cuando salía a la guerra, como el Señor había obrado en él. Y Dios puede hacer eso, hermanos, con nosotros. Así que hay que tener presente el comienzo de este salmo, ¿no? Como David está en su angustia, clamando, y cómo termina. Dios no ha abandonado a David. Aunque David está en las cuevas, Saúl está en el trono buscando matar. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo así? ¿Hay cambio o no hay cambio después de esta oración de David? Sí, hermanos. El enfoque o la mentalidad de David. David no está pensando en él, sino está pensando en Dios. Ya no está centrándose en él, sino está meditando en Dios, en su salvación. Y este cambio de enfoque, hermanos, le lleva a alabar a Dios, a quedarse en una situación deprimente. Y esto no sucedió, hermanos, casualmente o accidentalmente. Porque dice, mas yo, o en algunas versiones dice, pero yo, dice el versículo 5. Ese es muy enfático, apunta a la responsabilidad de David, o algo deliberado que David hace de poner su confianza, ¿no?, en el Señor. Es lo que hace David. En un tiempo de prueba, Satanás puede hacer dudar a David, sí, del amor leal de Dios. ¿Lo puede hacer con nosotros? Sí, lo puede hacer. Pero tenemos que resistir, hermanos, tales tentaciones del adversario. Y al final, no que todas esas cosas que pasen alrededor sean para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, para que coopere para nuestro bien. O como José, que le hicieron mucho daño, pero al final Dios lo hizo, ¿no?, para su bien. Génesis 50:20. Es la responsabilidad. Entonces, no es que no hay que hacer nada, hermanos. David dice, mas yo, o pero yo. Debemos considerar también nuestra responsabilidad. Y como conclusión, hermanos, finalizando, así que cuando Dios parece estar tan lejos, únanse a David. Pongan su confianza en el amor de Dios, no en las circunstancias.
Dice el Salmo 103, versículo 11. Voy a dar lectura al Salmo 103, versículo 11. Porque como están de altos los cielos o la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Podemos confiar en la misericordia del Señor, aunque pareciera que las circunstancias son no favorables, pero el Señor, hermano, está allí desarrollando madurez, desarrollando carácter. Puede ser, como dije, minutos, días, meses, años. Él edifica, hermanos, Él construye. Y aquí las lecciones, hermanos, que esto va a pasar. Primero, pasaremos por tiempos difíciles, oscuros, cuando sentirás que Dios no parece estar presente, pero Él está cerca. Segundo, hermanos, en tiempos oscuros o difíciles o pruebas necesitas ir a Dios en oración. Tercero, en esos tiempos de prueba necesitas confiar en Dios y en su palabra. Cuarto, en tiempos difíciles de prueba debemos regocijarnos en nuestra salvación. Y por último, en tiempos de prueba debemos continuar yendo a la iglesia para adorar a Dios. Porque es lo que nos dice el versículo final. Siempre me he hecho esta pregunta y pocas veces he preguntado a muchos. ¿En qué Dios te ha fallado? ¿O qué te ha hecho Dios para que no estés en su casa? El salmista dice que porque me ha colmado, o sea, me ha dado más de lo que necesito. Si solamente nos ponemos a pensar a nuestro alrededor o en el día a día, nos ha colmado de favores. Así que si estás lejos de Dios por causa del pecado, la respuesta es la misma. Clama a Él y confía en Él. Su amor, hermanos, no cambia. Lo ha demostrado en la cruz. Porque de tal manera dice Juan 3:16, ¿no? Dios ha enviado a su Hijo. Él tomó nuestro lugar, Él murió como nuestro sustituto, tomando el castigo, la pena que merecíamos con nosotros. Por eso es que podemos ir a Él. Y Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias y te alabamos. Bendecimos tu nombre en este lugar. Nuestro corazón se regocija a recibir, Señor, la fortaleza de tu palabra. Que nuestros labios, Señor, no se cierren de alabanza. Por lo contrario, el corazón, Señor, desborde de gozo. Porque nos has bendecido, Señor, mucho. Ninguno de nosotros pidió tener vida, pero nos diste vida. Una vez en Cristo, una vida abundante. Señor, solamente que a veces el pecado, Señor, hace que podamos experimentar tristeza. El pecado hace, Señor, que pueda haber enfermedades en el cuerpo o el apartarnos de ti. Pero, Señor, podemos aprender la lección de este salmo. Cual sea la situación, el creyente, el cristiano puede ir, depositar su confianza en ti. Y gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente y lo creemos, y cada uno de nosotros puede, Señor, tener tal comunicación, tal contacto. Gracias te damos, Señor, por esta esperanza que nos das en tu Hijo. En nombre de Él oramos, te pedimos esto. Amén.